Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los pueblos prerromanos de los Balcanes. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Bueno, vamos a comenzar con los pueblos prerromanos de los Balcanes y vamos a comenzar con los getas y con los dacios. Los getas y los dacios fueron dos pueblos indoeuropeos que habitaron en lo que hoy en día son los Balcanes. Los getas habitaban hacia la costa del Mar Negro en lo que hoy en día es Rumania, mientras que los dacios habitaban sobre lo que hoy en día es Bulgaria. Existe debate sobre la relación que tenían estos dos pueblos, ya que para los escritores de la antigüedad, los getas y los dacios descendían del pueblo de los tracios, que es otro pueblo prerromano que se encontraba en sus cercanías. Sin embargo, para Estrabón, quien fue un geógrafo e historiador griego, los getas y los dacios eran un mismo pueblo. De hecho, para él, los dos grupos eran los mismos getas. Lo que sucedía era que los getas que habitaban en Transilvania y en la llanura panónica recibieron el nombre de dacios, mientras que los demás pueblos getas que habitaban hacia las costas del Mar Negro conservaron el nombre original de getas. Independientemente del debate, los getas y los dacios, ellos habitaron por una gran parte de lo que hoy en día son los Balcanes. Sus principales áreas de asentamiento fueron lo que hoy en día es Rumania, Bulgaria y Moldavia, pero sus dominios también se extendieron por partes de Serbia, Hungría y Ucrania. La relación de los getas y de los dacios con sus vecinos, como eran por ejemplo los griegos, los sármatas, los escitas, los pueblos germánicos o los pueblos celtas, iba desde la diplomacia a la guerra. A pesar de que los getas y los dacios eran un pueblo guerrero, ellos también eran abiertos a la diplomacia y al diálogo, ya que ellos fueron adquiriendo costumbres tanto de los griegos como de los romanos. Estos dos pueblos también recibieron una importante influencia griega y germánica, y esto se puede evidenciar en aspectos de su cultura y en su religión. En este último aspecto destaca el dios Psalmoxis, que era el dios geta y dacio supremo, el cual es el equivalente al dios Zeus de los griegos. Otro ejemplo también lo encontramos en el dios Gebeleistis, el cual era el dios geta y dacio de la guerra, el fuego y la lluvia, y él es el equivalente al dios Thor de los pueblos germánicos. Los getas comenzaron a ser desplazados de su territorio cuando comenzaron a suceder las invasiones de los celtas, los cuales los expulsaron de la región del Danubio y también de partes de los Balcanes. Más adelante, los getas fueron derrotados de manera decisiva por Alejandro Magno hacia el año 335 a.C. Posteriormente, en el año 292 a.C., el rey Lisímaco de Tracia invadió los dominios de los getas, pero en la región de Besarabia, que es una región histórica, la cual se encuentra ubicada entre Ucrania, Moldavia y Rumania, el rey de los getas, quien se llamaba Dromiquetes, lo derrotó
pero le perdonó la vida en un acto de generosidad y de diplomacia. Más adelante, los celtas continuaron incursionando por el territorio de los guetas, hasta que finalmente los derrotaron. Y los celtas comenzaron a vender como esclavos a los sobrevivientes, y esto lo hacían en la ciudad griega de Atenas. Por este motivo, los remanentes del pueblo de los guetas se fusionaron con los pueblos dacios que se encontraban ubicados en el sur. Los dacios establecieron un reino bajo el mando del rey Berevistas, o también conocido como Burevistas. En todo caso, el pueblo dacio, bajo el mando de este rey, comenzó a exterminar a las otras tribus cercanas y de esta manera los dacios ampliaron su territorio, hasta que se convirtieron en un problema para los romanos. Cabe destacar que el rey Berevistas fue contemporáneo de Julio César. Hacia el año 10 a.C., el emperador Augusto envió una expedición militar contra los dacios, pero esta expedición no obtuvo resultados para Roma. A partir de este punto, romanos y dacios se enfrentaron constantemente sin obtener una clara ventaja o una victoria decisiva. Esta situación se mantuvo hasta los tiempos del rey Decébalo, el cual derrotó a las legiones romanas del emperador Domiciano, obligándolo a firmar un tratado humillante para Roma, en el cual los romanos tenían que pagar un tributo a los dacios. En tiempos del emperador Trajano, él personalmente comandó una expedición militar contra los dacios, a los cuales derrotó cuando se internó dentro de su territorio, obligando al rey Decébalo a renegociar el tratado que tenía con los romanos. Las condiciones de paz que impuso Roma fueron las siguientes. Primero, los dacios tenían que pagar un tributo a Roma, y segundo, debían aceptar el establecimiento de una legión romana dentro de los dominios de los dacios. El rey Decébalo aceptó las condiciones, pero aprovechó la tregua para rearmarse y cuando ya estuvo organizado, atacó a la tribu sármata de los Hiasigas, los cuales estaban aliados con Roma. Después atacó a la legión romana que se encontraba dentro de su territorio. Finalmente, el emperador Trajano, ya cansado del problema de los dacios, personalmente comandó otra expedición en la cual derrotó de manera decisiva a los dacios y este territorio lo anexó al Imperio Romano bajo el nombre de la provincia romana de Dacia. Por su parte, el rey Decébalo y su corte se suicidaron cuando estaban huyendo de los romanos en el momento en el cual sucedía la invasión. El siguiente pueblo son los ilirios. Los ilirios fueron un pueblo de origen indoeuropeo, los cuales habitaron hacia la zona occidental de los Balcanes, como podemos ver en este mapa. Durante la antigüedad, los escritores llamaban a la región que habitaban estos pueblos como Iliria, y el primero que los documentó fue el historiador griego Hecateo de Mileto en el siglo VI a.C. Los orígenes de los ilirios se remontan a la prehistoria, específicamente a la edad de los metales,
En ese tiempo, en la región donde vivían los ilirios, habitaban dos culturas de la vieja Europa, es decir, pueblos que se habían originado en la época neolítica y que de manera progresiva se fueron desarrollando de manera local. Estos dos pueblos eran la cultura de Vinca y la cultura de Starceo. Más adelante, estas dos culturas fueron asimiladas o conquistadas por otra cultura que fue la cultura de Cucuteni, la cual era de origen indoeuropeo. La cultura de Cucuteni se había desarrollado dentro de la cultura de Yamna, la cual se encontraba ubicada en el Cáucaso, y en el marco de las invasiones indoeuropeas, la cultura de Cucuteni se estableció dentro de la cultura de Starceo y de la cultura de Vinca. Así que esta asimilación entre estas tres culturas, Vinca, Starceo y Cucuteni, dio origen a los pueblos ilirios. Los ilirios, como tal, no fueron una civilización unificada, ni tampoco establecieron un reino centralizado. Los ilirios realmente eran una gran cantidad de tribus, que de hecho se calcula que eran más de 20, las cuales pues cada una era diferente entre sí. El nombre ilirio, que a nivel general tienen todas estas tribus, se debe al hecho de que en algún momento de la Edad del Bronce, una de estas tribus, que al parecer tenía el nombre de ilirios, entró en contacto con los griegos. Entonces los griegos decidieron llamar a todas estas tribus como los ilirios, porque si bien cada tribu iliria era diferente, sí compartía una serie de características culturales, sociales, políticas y religiosas entre sí, las cuales para los griegos eran muy similares. Una de las características importantes de los ilirios fue su religión, la cual se encuentra en este momento en estudio, ya que los ilirios no manejaban escritura, por lo tanto no dejaron un registro de sus dioses ni tampoco de los rituales que llevaban a cabo. Pero a nivel general, se sabe que todas estas tribus adoraban al sol, el cual representaban con círculos, con espirales o con esvásticas. Ellos parece que practicaban los sacrificios, tanto de seres humanos como de animales. También utilizaban tótems, los cuales tenían forma de caballos, de animales voladores como las águilas y también de serpientes, los cuales eran importantes para determinar el poder de la tribu y también su nivel de religiosidad. Otro aspecto de los ilirios es su lenguaje, el cual todavía se encuentra en estudio, y esto se debe a que se sabe que ellos hablaban lenguas indoeuropeas, pero no se sabe específicamente cuál rama de todas las lenguas indoeuropeas ellos hablaban, o si ellos tenían un lenguaje compuesto por palabras indoeuropeas y términos de la vieja Europa. Otro aspecto que dificulta el estudio lingüístico de los ilirios es que ellos recibieron influencias de diversos pueblos, de griegos, de romanos, de celtas y más adelante de los eslavos. Otro aspecto importante de los ilirios era que ellos eran guerreros y la guerra era muy importante para ellos. Su armamento era complejo. De hecho, más adelante, parte
del sistema armamentístico de los ilirios fue adoptado por los griegos y también por los romanos. Ellos también tenían una importante arquitectura naval, porque ellos fabricaban buenos barcos, los cuales se utilizaban para la piratería en el mar Adriático. Y esto más adelante provocó que los ilirios tuvieran problemas con los romanos. Las relaciones de los ilirios con otros pueblos, como por ejemplo los romanos, los celtas o los griegos, dependía de cada tribu, ya que algunas tribus eran dadas al comercio y a la diplomacia, mientras que otras eran totalmente hostiles. Por este motivo, parte de los ilirios adoptaron costumbres de los celtas, los romanos y de los griegos. Más adelante, los ilirios comenzaron a atacar el territorio de los macedonios. Por este motivo, el rey Filipo II inició una serie de campañas militares contra los ilirios, a los cuales sometió, específicamente a las tribus que se encontraban más cerca de Macedonia. Estas guerras entre los macedonios y los ilirios sucedieron entre el año 358, 339 y 337 a.C. Por su parte, los romanos también entablaron relaciones diplomáticas con los ilirios, pero la constante piratería que ejercían los ilirios en el mar Adriático era perjudicial para el comercio de la República Romana. Por este motivo, tanto los ilirios como los romanos entraron en guerra. A esto se le conoce como las guerras ilíricas, las cuales sucedieron entre el año 229 a.C. al año 158 a.C., en la cual por primera vez los romanos habían cruzado el mar Adriático con fines de conquista. Tras la dominación romana, en tiempos de la República, hacia el año 6 y el año 9, ya en nuestra era, sucedió la Gran Revuelta Ilírica, en la cual las legiones romanas volvieron a recuperar el territorio de Iliria para Roma, esta vez no para la República Romana, sino para el Imperio Romano como tal. El siguiente pueblo son los tracios. Los tracios fueron un pueblo de origen indoeuropeo, los cuales habitaron hacia el este de la península balcánica, como podemos ver en este mapa. Sus dominios se extendían por partes de Bulgaria, partes de Grecia y la Turquía europea. Los tracios habitaron en esta región desde el año 2000 a.C. hasta el siglo III a.C. A los tracios les pasa algo similar como lo que sucedió con los ilirios, y es que los tracios nunca constituyeron una civilización unificada ni tampoco un reino centralizado, sino que ellos estaban constituidos por una gran cantidad de tribus, las cuales aproximadamente son más de 32. Todas estas tribus eran independientes entre sí, pero compartían una serie de características políticas, sociales, culturales y religiosas, como también sucedía en el caso de los ilirios. Pero hay una cuestión que diferencia a los tracios de los demás pueblos vecinos, y es la dialéctica, porque cada tribu de los tracios tenía su propio idioma y su propio dialecto. Esto ha dificultado el estudio de este pueblo, sumado al hecho de que no dejaron documentos escritos. Al parecer, de acuerdo a los estudios arqueológicos que se han realizado, los orígenes de los tracios
se remontan a la época prehistórica, durante la Edad de los Metales, en la cual esa región estuvo habitada por una serie de pueblos de la vieja Europa, los cuales se habían originado durante los tiempos neolíticos. Estos pueblos de la vieja Europa que habitaban allí fueron conquistados o asimilados por los pueblos indoeuropeos que se encontraban realizando una serie de oleadas migratorias desde la región del Cáucaso. Así que esta mezcla o asimilación fue la que más adelante daría origen al pueblo de los tracios. Lo que se conoce de los tracios se debe gracias a los escritores de la antigüedad, principalmente griegos y romanos, siendo el primero que los documentó el historiador Heródoto, el cual documentó que entre las tribus tracias habían reyes, y estos reyes al mismo tiempo cumplían funciones sacerdotales, las cuales eran muy importantes para mantener el poder. Este cargo, tanto de rey como de sacerdote, era hereditario, así que los padres pasaban a sus hijos, por medio de la tradición oral, los secretos religiosos. Como la religión era muy importante para los tracios, se hablaba de que ellos buscaban la inmortalidad, o lo que Heródoto llamó el orfismo tracio. Otra fuente donde aparecen los tracios es en la Ilíada, generalmente atribuida a Homero, en la cual se relata que los troyanos también eran conocidos como dárdanos. Los dárdanos, a su vez, eran una tribu tracia que se había establecido en la región de Macedonia. Así que por este parentesco, los tracios aparecen en la historia de la guerra de Troya como aliados de los troyanos. Al parecer, el contacto entre los tracios y los griegos se dio cuando los griegos empezaron a establecer colonias en la región del mar Egeo y también en la región del Mar Negro. Por este motivo, los tracios fueron adoptando muchas de las costumbres de los griegos y los griegos los comenzaron a documentar y al mismo tiempo a relacionar con su mitología. Más adelante, en tiempos del rey Darío I de Persia, él cruzó la región del Bósforo y invadió el territorio de los tracios. La intención del rey Darío I de Persia era avanzar por Tracia para atacar a los escitas del Mar Negro por la espalda, avanzando de Tracia hacia Ucrania, que en ese tiempo era el dominio de los escitas. Más adelante la región de Tracia fue conquistada por su hijo, quien fue el rey Jerjes I de Persia. En ese momento, la región de Tracia oficialmente fue anexada al imperio persa Aquemenia como una de sus provincias. Por lo tanto, fue gobernada por los sátrapas, quienes eran los gobernadores persas. De esta manera, los tracios adoptaron muchas de las costumbres de los persas. Esto sucedió durante el siglo IV a.C. Pasado el tiempo, la región de Tracia se convirtió en un objetivo para el rey Filipo II de Macedonia, quien tenía intenciones expansionistas. Por este motivo, los macedonios empezaron a someter a gran parte de las tribus tracias, y finalmente los tracios fueron sometidos en tiempos de Alejandro Magno, el cual otorgó libertad a las tribus tracias que se rendían
sin combatir. Tras la muerte de Alejandro Magno, su imperio se comenzó a fragmentar entre sus generales, así que la región de Tracia adquirió libertad administrativa. Posteriormente, la región de Tracia comenzó a sufrir los ataques de los celtas, los cuales comenzaron a llegar a la zona en el año 278 a.C. Los celtas lograron someter a los tracios y establecieron un reino conocido como el Reino de Thule, el cual hasta la fecha no ha sido hallado arqueológicamente. En todo caso, parece que el dominio celta sobre los tracios duró hasta el año 216 a.C., cuando se comenzaron a retirar. Después de esto, la región de Tracia comenzó a ser disputada por los reyes helenísticos, y así se mantuvo hasta la llegada de los romanos. Los romanos comenzaron a ejercer una política de protectorados sobre la región de Tracia, incluyendo a sus tribus, ya que durante la época en la que llegaron los romanos, también comenzaron a llegar otros pueblos a la zona de los Balcanes, como por ejemplo los pueblos germánicos, los guetas y otros pueblos de origen iranio. Con el pasar del tiempo, Roma, por medio de la diplomacia de los protectorados, sumado a su fuerza militar, terminó sometiendo la región de Tracia y la convirtió en una de sus provincias. De esta manera y a nivel administrativo, la región de Tracia quedó dividida entre la provincia de Tracia, la provincia de Macedonia y la provincia de Moesia, las tres integradas a la civilización romana. Los tracios permanecieron bajo el dominio romano hasta que finalmente la región fue dominada por los pueblos eslavos, los cuales se empezaron a asentar en la región tras la caída del Imperio Romano. Al parecer, los tracios lograron mantener un poco su tradición cultural hasta el siglo VI, cuando finalmente los eslavos llegaron a la zona y tras mucho tiempo de influencia romana, griega y en ese momento de los eslavos, pues finalmente los tracios se extinguieron étnica y culturalmente hacia el siglo VI de nuestra era. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.